señor alcalde, personalidades familiares de Paulina, amigos y amigas todas. Me da la risa porque cuando fue el pregón me olvidé de dar las gracias por mi presentación y me olvidé de saludar a todo el mundo. Por eso esta vez lo hice y me daba la risa por eso. Bueno, yo vengo aquí representando a las rapazas de Paulina para agradecer pues la buena acogida que tuvo la presentación de su candidatura para ser personaje del año. Nosotros pensamos que tenía muchas cualidades, tantas como los otros representantes o los otros presentados, pero estamos muy contentos de que sea Paulina la que hoy es homenajeada. Y yo me siento también muy honrada por estar aquí representando a mi asociación y a todos los redondelanos y redondelanas que conocimos, unos sí y otros no, a Paulina. Se habló mucho de ella y se habla mucho de ella. La consellera de Cultura acaba de hacer, bueno, pues una semblanza de Paulina. Yo quiero recordar algunas cosas de maestra, pero al mismo tiempo de dinamizadora de cultura. Era una mujer llena de ideas, era una mujer que quería enseñar en tiempos en que se sabía poco. Fue maestra, pero de vocación, maestra de esas que se dejan todo por los alumnos, maestra que, si era necesario, enseñaba a coser, enseñaba a leer, enseñaba a escribir y enseñaba también a ser personas. A mí me gusta más la palabra maestra que profesora, aunque, bueno, haya diferencias, pero para mí más importante ser maestra. Es una palabra muy entrañable, mucho más cercana. Se me parece un poco más a madre, porque la maestra es aquella que abre la mente de los más pequeños, bueno, pues al conocimiento, a la sabiduría, a las cosas maravillosas que tiene la vida y que nos están rodeando continuamente. Y además enseña aquellos valores, transmiten aquellos valores que desde pequeños debemos inculcar a nuestros niños, que son, pues, la humildad, la perseverancia en aquello que quieren obtener, la ilusión por el trabajo, el amor y la comprensión hacia todos los demás y sobre todo hacia aquellos que son, bueno, pues más vulnerables. Todas estas cosas son valores que se enseñan ya en la escuela y que además tienen que estar acompañados con las enseñanzas que se den en casa. Pienso que ella estará muy contenta de que le rindamos este homenaje, pero os aseguro que también estaría contenta si uno solo o una sola de sus alumnas la recordasen, porque creo que eso es lo más importante para una maestra. A pesar de los trabajos, de los sinsabores, de los buenos y malos momentos, cuando alguien te dice que se acuerda de ti, eso ya hace olvidar todo lo demás. Pero voy a hablar de la otra faceta, la de dinamizadora de la cultura.
de aquellos momentos en que ella pensó que podía hacer algo en Redondela para movernos un poco. Empezó con Esmeralda Cal y Carmen Lago, sus dos grandes amigas y además también maestras como ella, a pensar en realizar, bueno, pues teatros. Yo creo que más que teatros, de lo que yo me acuerdo, bueno, pues son de números musicales con canciones que recordasen, bueno, pues las regiones españolas, mientras otra persona las iba presentando. También momentos musicales de las zarzuelas, género al que sabéis que somos muy aficionados los redondelanos. Y también, pues, poesía. Era una gran amante de los poemas, de la poesía. Tenía que ayudarse, claro, de más gente, porque era imposible mantener a raya a todo el personal que allí estábamos, todos pequeños, todos queriendo salir, todos gritando al mismo tiempo. Eran maravillosos, recuerdo con gran cariño aquellos momentos de los ensayos, la entrada y la salida, porque allí había que estar un poco callados, aunque no lo estuviésemos. El hacer los trajes, cuando nos hacían los trajes, pues aquello, todo el mundo queríamos estar mejor que las demás y todas íbamos iguales al final. Y luego cuando ya empezaba la representación, en ese momento, pues todo el mundo nervioso, todo el mundo detrás del escenario que no sabíamos cómo ponernos. Nos encantaban que con tan pocos años nos pintasen y nos pusieran unos ruletes para ponernos más guapas o una flor, no sé. Estábamos felices. Y también hay que recordar que en ese momento entraron toda la gente. Es decir, que tanto si bailabas como si cantabas, podías hacerlo. Yo, que en Canto Fatal pertenezco a una asociación que se dedica al canto, o sea que imaginaros, en aquel momento cantábamos, bailábamos, quien se pudiera sentar se sentaba, quien tuviera que estar de pie estaba de pie. Bueno, aquello era maravilloso. Y también recuerdo, y esto es un recuerdo que tengo, me viene muchas veces, porque aún tengo la percha en casa, que teníamos que llevar una percha para colgar el traje. Y como con tanto el barullo, tanto ruido, tanto jaleo que había en la parte de atrás del escenario, a veces se perdían. E idearon que cada una pusiera el nombre a la percha. Y así ya no se perdían. Ni una percha podíamos perder, imaginaros. Bueno, pues yo aún la tengo, seguramente vosotros también, de madera y con mi nombre. O sea que eso ya queda para, no sé, para un museo. Bien, y también quiero recordar a una Paulina que era amiga de todos y de todas. Una mujer simpática, una mujer a la que yo conocí siendo muy pequeña y que tuve mucha relación con ella y su familia, porque ya nuestros familiares la tenían. Y entonces el recuerdo que tengo de ella es ese, una mujer muy amable, que nunca cogía nada como enfado, todo estaba bien para ella, y que quería que todos llegásemos a algo. No quiero deciros lo importante que era para nosotros estar en el escenario. Y los aplausos, bueno, aquello ya era, y si te mandaban repetir, no digamos, ya creíamos que éramos nosotros, las artistas que salían en la pantalla del cine. Casi siempre se representaba en el cine de Figueiral, recordar que es donde estaba la casa de Figueiral, ahí en la calle José Regojo, donde están los muebles. Y entonces era un cine que para aquella menuda tenía general, tenía butacas y tenía plateas,
tenía pues unos lugares especiales, pintados de dorado. Yo cuando vi por primera vez a Fundación de Vigo, bueno, no comparemos, pero vaya, me acordé de que habíamos actuado en un buen escenario y en un buen espacio. Bien, por todo eso nosotros queremos o pedimos homenajear a Paulina. Sabéis que es medalla Alfonso X el Sabio por todo esto, pero también queremos recordar en este momento pues a Carmiña y a Esmeralda, que tanto le ayudaron a que todo esto se pudiera materializar. También tengo que decir, que se me olvidaba y lo voy a decir, que de allí salieron algunas parejas que tonteaban y que hoy viven muy felices después de tantos años, igual que vi yo a muchos en el instituto. Por lo tanto, cuántas cosas buenas nos trajeron aquellos teatros de Paulina. Bien, entonces, recordar también a sus amigas, y yo pienso, se me ocurre, que un poquito también, en este momento, junto con Paulina y con Carmiña y con Esmeralda, podíamos también acordarnos de otras maestras que también pues fueron importantes y que eran de nuestro pueblo. Por lo tanto, yo uno, esto es cosa que se me ocurrió ahora, pues a lo que ya dije, uno ese homenaje también, aunque sea un poquito, a todas las maestras. Muchas gracias.